Creo que tenemos 45 minutos más. Entonces creo que podemos ir un poco más lentos. Pero creo que si tú te das cuenta, las lecciones todas hablan de lo mismo. Y es impresionante ver un pastor como el pastor Fabián que sube y predica que Jesús es el Cristo. Yo escuchaba al pastor Cetina y predica que Jesús es el Cristo. Y he escuchado al pastor Muy, predica que Jesús es el Cristo. Y yo creo que tú que has tenido esta revelación, hoy estás predicando que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, no tenían otro mensaje. Todos predicaban, Jesús es el Cristo. Entonces yo creo que no podemos cansarnos ni dejar de predicarlo, porque todos los 66 libros de la Biblia nos van a llevar a ese punto. No me quiero salir del contexto. Lección 8. Condiciones del Cristo. Hoy en día hay muchas sectas religiosas con líderes que dicen ser el Cristo. ¿Cuáles son las razones por las que ellos no pueden ser el Cristo? Porque solo Jesús es el Cristo. Debemos de confirmarlo a través de ¿qué? De la Biblia. Hoy en día tú escuchas, yo el otro día escuché que una persona había tomado un avión, lo agarró, lo trató de tomar, ¿para qué? Para que el avión ya no llegara a su curso. Porque él decía que Dios lo había mandado como el Cristo. Pero realmente yo no puedo ser engañado por personas, menos por alguien que es mexicano, menos por alguien que es de otra nacionalidad, porque la Biblia es clara y dice que el único Cristo nació en Jerusalén. Entonces, si se levanta un anticristo en México, no puede ser el Cristo. Perdón, si se levanta un Cristo en México, no puede ser el Cristo, porque una de las profecías dicen que el Cristo habría de nacer en Belén. Entonces es tan sencillo de identificar cuando alguien quiere ponerse en la posición del Cristo, cuando nosotros tenemos este mensaje real. Porque entonces no seremos engañados. Porque solo Jesús es el Cristo y debemos de confirmarlo a través de ¿qué? De las Escrituras. No podemos confirmarlo porque alguien vino y me lo dijo. A mí me impresiona cuando el pastor Moody dice: no le crean a un hombre, tomen su Biblia y todo lo que yo diga, corrobórenlo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, empiezo a ver lo que él está leyendo. Y cuando él empieza a decir lo que dice el párrafo o el versículo o el capítulo, digo, este hombre realmente está hablando el evangelio correcto. Pero si no leemos la Biblia, si no realmente escudriñamos la palabra y creemos que la Biblia se nos fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengas vida en su nombre. Podemos trazar la Biblia, podemos hablar muchas cosas de la Biblia. Tal vez aquí no pasa. Yo en la iglesia, cuando veía que había problemas de matrimonios, el domingo que viene voy a predicar de matrimonios. Y cuando había problemas con los jóvenes, el domingo el próximo voy a predicar de los jóvenes que están peleándose. Pero ese no era el mensaje que la Biblia me decía que diera. Entonces, para que yo crea de la manera correcta que Jesús es el Cristo, necesito realmente escudriñar las Escrituras, pero que esa revelación de parte de Dios venga a mi vida. Amén. Dice punto 1, la Biblia nos profetiza muy claramente acerca de los falsos cristos que se levantarán en los días postreros. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, del 4 al 5. Dijo que se levantarían muchos falsos profetas y engañarían a las personas. Mateo 24, 11. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas para hacer grandes señales, y si es posible de tal manera, engañarán, si fuera posible aún, los escogidos. Y eso yo lo he visto hasta el día de hoy. Lo he visto con mis ojos cómo Satanás ha desviado a los siervos de Dios que empezaron bien, aquellos que decían amar a Dios, aquellos que decían nunca corromperse, pero lo que ellos no se percataron que Satanás es padre de mentira. Y los envolvió tan sutilmente que dejaron el evangelio y empezaron a predicar puras cuestiones de prosperidad, puras cuestiones donde tienes que ser aquel empresario más poderoso.
Tienes que ser alguien que destaca entre la sociedad. ¿Ese será el evangelio que dice la Biblia? A lo mejor van a destacar mucho en la sociedad, pero son los que más se van a retorcer en el lago de fuego. Porque realmente la humanidad necesita el evangelio que dice la Biblia. 5.5. Las personas que siguen los poderes, señales y milagros que son visibles al ojo son tentados por Satanás, engañados y caen en la destrucción. Lo más severo es que cuando tú no tienes el evangelio que dice la Biblia, te dejas guiar por todo lo que ven tus ojos. Sí, Dios está conmigo. ¿Y por qué tú dices que Dios está contigo? ¿Por qué tú dices que has sido bendecido? No, es que Dios me ha dado un auto, Dios me ha dado una casa. No, no te equivoques, esa es añadidura, eso no es bendición. Cuando el hombre ha sido bendecido, realmente sus ojos no están puestos en las cosas terrenales. El Señor dijo: haz tesoros en el cielo, mas no en la tierra. Todo el que ha creído que Jesús es el Cristo, no es fácil de que el enemigo lo engañe. Pero estamos viendo que aquellos se levantarán y Satanás usará a muchos hombres para que se puedan levantar y venir y ¿qué? Confundir incluso a los elegidos. Esa es la obra más poderosa de Satanás. Satanás no le preocupa que se te ponche la llanta. Satanás no le preocupa que el carro se le acabe la gasolina y hagas berrinche. Satanás no le preocupa que tu economía no haya dinero. Satanás lo que quiere es robar el evangelio. Cuando Satanás ha robado el evangelio, todo lo demás viene a consecuencia de haber perdido el evangelio. La carencia, los problemas matrimoniales, todo tipo de problemas viene cuando Satanás ha robado el evangelio. Pero dice, punto 6, solo aquellos que no siguen los portentos y los milagros, sino pueden discernir claramente con la palabra de Dios, son los que tienen ¿qué? Victoria. Son los que, aunque haya venido una buena economía o como tú lo quieras ver, alguna situación, no te mueve, porque estás cimentado en que Jesús es el Cristo. Eso es lo más importante, saber identificar qué es el evangelio. Nosotros sabemos que muchas veces las personas dicen es que casi o predica el evangelio, pero solo los que conocen bien el evangelio saben que aunque es parecido, no es el evangelio que dice la Biblia. Amén. Entonces Satanás usa muy fácil todo eso para que el hombre sea desviado del propósito de Dios. Punto 2. El Antiguo Testamento profetiza claramente acerca del Cristo, Mesías, entre paréntesis, que vendrá. El Antiguo Testamento registra más de 300 profecías y especifica acerca del Mesías. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de aquellas profecías que todos los profetas, válgame la redundancia, que todos los profetas estaban dando, profetizando que habría de venir un Mesías, el Salvador. Y en el punto 1 dice, debe de venir como descendencia de Abraham y David. Debe de nacer en Belén, Miqueas 5:2. Debe ser vendido por 30 piezas de plata. Debe sufrir como justo y ser enterrado en la tumba de un rico. Las profecías más decisivas para ser el Cristo son las siguientes: nacimiento de una virgen, debido a que no debe tener un cuerpo, debido a que debe de tener un cuerpo sin pecado para resolver el problema del pecado y del hombre. Debe de venir no como simiente de Adán, sino como la simiente de la mujer. Punto 2. Muerte en un madero, aunque es un justo sin pecado, debe de morir colgado en un madero, siendo maldito, para encargarse de todos los pecados y maldiciones de los pecadores. Resurrección en 3 días. Debe de ser reconocido como justo por Dios y resucitar en 3 días. Esas son parte de todas las profecías que en el Antiguo Testamento se habían dado.
Por eso el único que cumplió con todas esas profecías es Jesús como el Cristo. No podemos ser engañados. Está diciendo un párrafo antes que Satanás es tan astuto que puede engañar a los mismos creyentes. Pero ahora nosotros debemos de identificar por medio de las profecías del Antiguo Testamento quién sería el que las cumpliría. Y ese que las está cumpliendo. Punto 3. Solo aquel que hace y cumple las profecías acerca de Cristo es el mismo Cristo. Punto 1 más adelante, que también lo identifica como 3. Todas las profecías del Cristo en el Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús. Jesús cumplió de manera específicamente todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús nació como descendiente de Abraham y David. Y eso lo vemos en Mateo 1. Mateo 1 dice que Jesús es hijo ¿de quién? De David y de Abraham. Entonces se cumple la profecía. Solamente Él está cumpliendo con esa profecía. Nació en la tierra de Belén, en Judea. Entonces sabemos que si alguien que es de otro país, que no ha nacido en Judea, y él se quiere proclamar como un Cristo o como el Cristo, no puede ser el Cristo. No puede ser el Cristo. Fue vendido por 30 piezas de plata por traición de Judas Iscariote. 30 piezas de plata dieron por Jesús. Y ese que lo vendió fue ¿quién? Judas. Que a veces me pregunto, yo no sé, cuando yo leo la Biblia y escucho todo esto, me pregunto y digo, Señor, ¿por qué pusiste a Judas como administrador del dinero? Si Mateo era perfecto para administrar el dinero. Pero era porque se tenía que cumplir la profecía. Era que se tenía que cumplir que Judas lo tenía que entregar por 30 monedas de plata. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito que era la única forma de identificar y de creer que Jesús era verdaderamente el Cristo. Punto 4. Fue enterrado en la tumba de un rico, José de Arimatea. Todos sabemos quién era José de Arimatea. Era un hombre que económicamente financiaba a Jesús. Era un hombre que era con una posición económica muy buena. Incluso José de Arimatea fue el que ofrendó la tumba para que Jesús fuera enterrado. Y esa era una de las profecías que tenía que acontecer. Incluso los judíos trataban de que no se llevara a cabo esa profecía. Ellos hacían lo imposible para que no se cumpliera esa profecía, que los judíos no se percataran que realmente él iba a ser enterrado en la tumba de un rico. Siempre estaban luchando porque no se cumplieran, o por querer tergiversar la palabra para que no se percatara el pueblo judío que él era el Mesías prometido. Perdón. Punto 2. Cumplió completamente las 3 profecías que nadie en la tierra las puede imitar. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que percatarnos. Tal vez las otras profecías, tal vez alguno las puede imitar, pero él tenía que cumplir con las 3 profecías que nadie en la tierra las puede imitar. Jesús nació en un cuerpo sin pecado a través del Espíritu Santo por la Virgen María. No es fácil, no es nada fácil esa profecía. Todos decían, él es el hijo de José, el carpintero. Nadie lo quería reconocer como que era el Mesías prometido. Lo veían como hijo de María, hijo de José, pero no reconocían que él era el hijo de Dios. Y hoy en día la situación está igual. Hoy en día tú vas a la iglesia tradicional y les hablas del Cristo y ellos dicen, sí, nosotros creemos que Jesús es el hijo de María. Y le dan todo el enfoque a María. Pero nosotros creemos que Jesús es el hijo de Dios. Y esa es la gran diferencia cuando el Espíritu te ha revelado esta verdad. Y es algo que no se puede
imitar. Es algo que Dios estableció mandando a alguien sin pecado para morir por los pecadores. Punto número 2. Punto 1. Jesús nació en un cuerpo sin pecado a través del Espíritu Santo. Más adelante. Jesús es Dios, quien se vistió con un cuerpo de carne para venir a esta tierra para salvar a los pecadores. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Punto 2. Aunque es un justo que no conoció el pecado, murió en la cruz siendo atravesado en sus extremidades para rescatar a la humanidad del pecado. Era justo, no había pecado en él. La Biblia, puedes leer toda la Biblia. Yo la he leído varias veces y no he encontrado en toda la Biblia que Jesús haya pedido perdón a alguien. Si tú lo encuentras, me dices. Es porque era justo, era recto, era el Hijo de Dios, Él era el Cristo, el Mesías prometido. Punto 3. Quebrantó la potestad de la muerte 3 días después de su entierro y resucitó. Es una profecía que no se puede igualar. Lo dije anteriormente. Muchos resucitaron, pero solo Jesús lo describe como aquel que fue sepultado, bajó a los confines de la tierra, venció a la muerte y resucitó al tercer día. Solo Él puede ser el Mesías. Solo Él puede dar salvación a esta humanidad. Si esto no salva a la humanidad, no hay nada que pueda salvarla. No hay nada que pueda salvarla. Por más estrategias que hagas, por más eventos que hagas, por más conciertos y hombres de gran renombre, cantantes, los lleves, no se serán salvados. Yo me pregunto muchas veces, ¿cómo es que la gente se ha desviado? Yo estuve en Corea con el pastor Fabián y el pastor Cetín en Corea, y yo veo a los hermanos de Corea que cuando hacen una alabanza, ellos no brincan, no bailan, no aplauden, ellos se sientan y nomás hacen así. Pero veo a los cubanos bailando, gritando y todo, y digo, ¿cómo se vería un cubano queriendo evangelizar a Corea con todo eso? No se puede, no se puede. Si un coreano va a querer evangelizar a Cuba y decirle, no se muevan, siéntense, nomás hagan esto, no se puede. Nada, ninguna estrategia va a salvar al mundo. Lo único que puede salvar al mundo es lo que ellos han traído a nosotros, el evangelio correcto, que Jesús es el Cristo. No hay estrategia alguna. Y si esto no salva a la humanidad, no hay otra cosa que la pueda salvar. Amén. Pasemos a la 9.